Ya, ahí sí. Sí. Probando. Ya, esperamos 3 minutitos y comenzamos. Buenas tardes a los que están saludando ahí por el chat. Buenas noches ya. Deberíamos ser 43 conectados. Vamos a ver qué sucede. Ya. Buenas noches a los que están saludando. Buenas noches. Ya somos 23 conectados. Un minutito más y comenzamos. Recién terminé con la otra clase, que es exactamente la misma, la sección 15, LMS. Esta es la sección 18. Don Yerko, pregunte. Profe, lo que pasa es que esta sesión, ¿usted hace la misma, usted es la misma sesión que hace los días lunes a las 9:30? No, pues los días lunes a las 9:30 es práctico. Estamos viendo las guías, Sí. estamos generando análisis con el dinamómetro, esto es teoría. Sí, profe, no, que lo que quería preguntar es si usted hacía la misma clase las del lunes, son práctico y teórico, sí lo sé. Sí, pues hago el práctico el lunes y hoy Pero, día hago el teórico. ya, profe, ¿Por qué? ¿Qué pasó? es que tengo dos sesiones de laboratorio de motores, pues. En una Sí. me salen todos los links por fecha. Y en la otra me salen como de las clases, las semanas, pero son semanas del 2020. Entonces, por eso ayer no me pude conectar por lo mismo. Ah, claro, hay una, justo la sección de ustedes está repetida y está como Sí, 2020, está como sí, 2021, sí. 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 Traté Entonces, de borrarla y que me... ¿Mm? a esta sección que usted tiene con los links ordenada por los días que nos tocan, a esta nos metemos ya sea teórica o práctica. Claro, exactamente. Ya, profe. Ya, Exactamente, es bacán, la porque ayer misma. no, tenía una confusión con eso y no me puedo conectar. Por ejemplo, usted en la teoría son la sección 18, pero usted en el ABA no sale como 18, sale como 19 o como 20, ¿vale? Ya. Entonces, Y los esas lunes son dos de generan la práctico teoría. y Exactamente. hoy día es de práctico o hoy es de teórico. Esa es la confusión que tengo. Sí. Hoy día es teórico, ayer Los fue días- práctico. Gracias por eso, que mi primer día de teórico Sí, sí. en este Lo ramo. mismo que está diciendo Pablo ahí en el chat. A mí me pasa exactamente lo mismo. Piensa que a mí me llegan de todos. Así que Sí, me imagino, creo que no profe. eres el Solamente único. tenía esa confusión que estaba medio enredado y cuáles eran las prácticas de la teórica. Entonces, hoy día teoría y el lunes. Exactamente. Ya, profesor, gracias. Ya, comencemos nomás, ya somos casi 30 conectados. Entonces, primero que todo, muy pero muy buenas noches a todos los que están ¿Echamos la conectados. visera? Estamos comenzando acá LMS, Laboratorio de Motores, sección 18 teórico. Técnicamente la sección 19 y 20 en lo que es... vamos a silenciar acá, ahí sí. Entonces, técnicamente acá está la sección 19 y 20 práctica de los días lunes a las 20 horas y a las 21:30 horas. Entonces, segunda clase teórica, conceptos del funcionamiento del motor de combustión interna. Vamos entonces, comenzamos. Partamos de la base. Todos sabemos cómo funciona un motor de combustión interna, ¿no es cierto? Un motor de combustión interna, vamos a partir hablando del ciclo Otto, ya después en otras clases vamos a estar metiendo el ciclo diésel, etc. El ciclo Otto trabaja en este caso con 4 tiempos: admisión, compresión, explosión y escape, de los cuales el tiempo de explosión o expansión de gases es donde realmente se va a generar trabajo.
¿Dónde trabaja el motor? En el tercer tiempo, expansión, explosión, como quieran llamarlo. Es allí donde se genera trabajo. Entonces, ¿quién le da movimiento a los ciclos que son muertos? Admisión, compresión y escape. Estos ciclos sacarán movimiento, energía del volante de inercia. Recuerden que tenemos un elemento macizo que almacena energía y esa energía la utilizamos para poder mover los tiempos muertos del motor, ¿ya? Entonces, en la carrera de admisión todos sabemos lo que pasa. ¿No hay audio? Sí hay audio. Sí salgo. ¿Sí? Aquí dice que estoy saliendo. Alejandro Rojas. Sí, sí, sí hay audio. De hecho, yo tengo un retorno con el celular. Y sí estoy saliendo. Si no tiene audio, sí me llegó. Ya, perfecto. Actualiza. Puede ser F5, actualizar la página. Vale. Entonces, el primer tiempo es admisión. Todos sabemos lo que sucede en admisión. El pistón desciende desde el punto muerto superior al punto muerto inferior y la válvula de admisión permanece abierta, generando el pistón en esa carrera descendente, aspiración, una generación de vacío para poder llenar de aire y combustible ese cilindro. Estoy con el celu, no me admiten PC en el hospital. ¿Qué le pasó, don Alejandro? Usted ayer contó. ¿Qué le pasó? Me quemé la ¿Todo cara, bien? profe. Se quemó la cara, ¿con qué? Estaba echando a andar un vehículo, 147, y Oh, con el carburador se explotó con el carburador. oh. ¿No alcanzó a respirar? No, las vías Ya, respiratorias ahí, también. ya, perfecto, ahí hubiera sido peligroso. Sí, no, las vías respiratorias también, y se agradece lo de ayer, profe. Ya, genial. Ya, qué bueno que esté bien. Ya, seguimos entonces. Carrera de admisión. En la carrera de compresión, el pistón que está en el punto muerto inferior sube. Ahora, la válvula de admisión se cierra y va a permanecer cerrada mientras el pistón está en carrera ascendente. El volumen del cilindro empieza a reducirse, por ende, el fluido que es aire combustible que está en su interior comienza a ser sometido a una presión, porque el volumen se empieza a disminuir. Llegando al punto muerto superior, se genera el salto de la chispa, ambas válvulas permanecen cerradas y en ese momento el pistón baja por acción de la expansión de gases, ¿ya? Tiempo de trabajo, tiempo de expansión de gases. El pistón llegando a la parte inferior, comienza el cuarto tiempo y el último donde es el barrido de gases, donde es el tiempo de escape. Estos gases residuales ya inertes, ya quemados, salen por medio de una válvula que se abre, que es la válvula de escape. El pistón sube y barre todos estos gases. Esto, chicos, es la teoría, ¿no es cierto? Sabemos que un motor no funciona así. Si un motor saltara la chispa en el punto muerto superior y las válvulas se abren y se cierran en los PMS y en PMI, el motor nunca arrancaría, no haría por dónde un arranque, no habría compresión, no habría nada, ¿ya? Nosotros tenemos una configuración que es el ciclo real, ¿no es cierto? Tenemos válvulas que se abren y se cierran a destiempo, adelantos y retrasos. Lo mismo pasa con la chispa. La chispa también es variable. Se puede adelantar y se puede atrasar y nunca salta en el punto muerto superior. ¿Y eso para qué? Para que el gas, el fluido que esté ingresando tenga inercia, tenga movimiento y este entre muy rápido, se queme y salga. Por eso tenemos esos destiempos, ¿verdad? Esas cotas, ¿ya? Si yo me voy a un gráfico de presión y volumen teórico, voy a colocar acá, teórico, borrar, voy a colocarlo por acá, si no voy a comerme el espacio. Teórico, ¿ya? Ciclo teórico de presión, volumen. Tengo el punto muerto superior, tengo el punto muerto inferior, ¿ya? Entonces, carrera de admisión. El pistón baja desde este punto al punto A que está acá. Carrera descendente, carrera de admisión. Obviamente que en el ciclo teórico se habla que la presión es constante, es la presión igual en el momento de bajar el pistón. Lo que va a aumentar va a ser el volumen, ¿vale? ¿Por qué? Porque el pistón empieza a bajar y empieza a aparecer este espacio dentro del cilindro, ¿ya? Por ende el volumen es lo que se amplía.
Llega al punto A, se cierra la válvula de admisión y comienza la compresión. El pistón empieza a ascender, empieza a comprimir, obviamente el volumen comienza a reducir, pero lo que empieza a aumentar es la presión dentro del cilindro, ¿no es cierto? Sube la presión hasta llegar al punto B. En el punto B se genera el arco voltaico. Por ende, hay un aumento agresivo en la presión dentro de la cámara de combustión, ¿vale? ¿Hasta qué punto? Hasta que el pistón comience a bajar. Recordad que el pistón tiene un tiempo muerto cuando sube y cuando está abajo. La biela se mueve, hay una ligera rotación, pero el pistón está estático. Cuando está estático, nosotros tenemos el 0 grados de avance encendido, o 0 grados en la cota del timing, del reglaje de distribución o de avance encendido. Por ende, el pistón empieza a descender, la presión comienza a caer, el volumen comienza a aumentar porque hay desplazamiento del pistón, y obviamente cuando llegue al punto D, la válvula de escape se abre. ¿Qué va a pasar? ¡Pum! Cae la presión. Cae la presión. Obviamente porque estamos liberando esta presión de expansión de gases hacia la línea de escape. Obviamente que en el punto A empieza la carrera ascendente donde tenemos el barrido de gases. Aquí ya empezamos la carrera de escape hasta llegar nuevamente al punto muerto superior. Esto es teórico. Esto es teórico y se habla que el tiempo de expansión y compresión es adiabáticas. ¿Qué quiere decir adiabáticas? Que no hay intercambio de calor con el medio, siendo que sí lo existe en la realidad. Cuando yo genero compresión, genero temperatura y esa temperatura se disipa a una zona de menos calor, obviamente al sistema de refrigeración. Lo mismo pasa con el tiempo de expansión o combustión. La inflamación o parte de ese poder calorífico se disipa hacia el sistema de refrigeración, hacia las galerías. Por eso es adiabática. Pero técnicamente no es adiabática. Sí existe en la realidad un intercambio de calor. ¿Ya? Lo mismo pasaba acá. La presión era constante, presión constante. ¿Vale? No hay ningún cambio de presión. Y siendo que en la realidad sí va a existir. ¿Ya? Don Yerko. Profe, una consulta, ¿qué es una adiabática? Lo que acabo de explicar. Adiabático quiere decir que no cede calor con el medio. O sea, yo estoy comprimiendo y ese calor que se está generando por producto de la compresión no se disipa, se mantiene, no se pierde. Eso es teórico. Vuelvo a decir, teórico. ¿Ya? Yerko de nuevo, ¿o se le marcó? Ya, profe, gracias. Ah, ya, perfecto. Sí, no se me marcó. Ya, vale. Seguimos. Pero en la práctica la cosa cambia. ¿Por qué? Porque acá en este gráfico se le agregan obviamente las pérdidas de calor, los tiempos de apertura y cierre de las válvulas, ¿vale? Tanto de admisión como de escape. Sabemos que la combustión no es instantánea, tiene una demora física y esa demora siempre va a ser la misma, siempre se va a demorar lo mismo. Tenemos el adelanto de encendido para eso mismo. Y obviamente tenemos un montón de pérdidas por roce, etcétera. Partamos. Tenemos punto muerto superior, punto muerto inferior. Tenemos presión y tenemos volumen, igual que en el gráfico anterior. Entonces, el pistón en la carrera de admisión ya tenemos algo distinto. En este punto yo tengo presión atmosférica, ¿vale? Y cuando genere la carrera de aspiración, el pistón cuando vaya descendiendo y aumentando el volumen del cilindro, obviamente va a generar una presión negativa, una presión inferior a la atmosférica, una presión de vacío o una depresión, como quieran llamarlo, pero no va a ser la misma presión atmosférica, va a ser inferior a la atmosférica. Es cosa de colocar la mano cuando aceleramos al lado de la mariposa y obviamente sentimos ese vacío, esa aspiración, esa succión, ¿vale? Llegando al punto muerto inferior, obviamente comienza la carrera ascendente, empieza la compresión. Ahora la compresión no es hasta el punto muerto superior, es grados antes del punto muerto superior, porque grados antes sucede el AE, el adelanto de encendido, ¿vale? Salta la chispa, el pistón sigue subiendo,
esto empieza a aumentar la presión, el pistón queda detenido en el punto muerto superior, ¿no es cierto? Hasta que el pistón empieza nuevamente con su giro, con su movimiento, y ahora su carrera descendente. Llegamos al pic máximo de presión, ¿vale? Y obviamente el pistón sigue cayendo, sigue bajando, la presión empieza a perderse. ¿Por qué? Porque hay un aumento de volumen. Si yo estoy aumentando el volumen, obviamente, la presión va ocupando ese espacio, pero empieza a caer hasta llegar nuevamente al punto muerto inferior. Pero antes de llegar al punto muerto inferior, tenemos el adelanto de apertura de la válvula de escape. Por ende, en este punto es donde la presión empieza a caer. Pero en la teoría era instantáneo, era lineal, caía hacia abajo. Pero sabemos que la válvula no es on-off, no está abierta y cerrada instantáneamente. Tiene una demora. Recuerden que los camones son los que abren las válvulas y los camones tienen una forma. Por ende, ahí está mi demora, y eso redondeado del camón, ya del camón, es lo que me genera esa forma que tiene aquí, este cachito, al momento de generar escape, ya, el ciclo de escape. Ahora, si se dan cuenta, vuelvo a tener acá presión atmosférica. En la carrera de escape, que es cuando va del punto muerto inferior al punto muerto superior, tenemos una presión superior a la atmosférica, tenemos una sobrepresión. Pero ¿cómo, profesor? Esto es fácil. Coloca la mano en el tubo de escape y sentimos esa presión que sale por el tubo de escape, ¿vale? Se siente, se nota, ¿ya? Seguimos. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Reparación de motores. Así se leía un árbol de leva, así se leía o se interpretaba cómo iba a funcionar un motor. Por ende, esto vendría siendo un ciclo real de funcionamiento, un ciclo real de los 4 tiempos. Partamos con admisión. Admisión. La admisión va a partir en este punto, antes del punto muerto superior. Felipe Acosta, si no ve nada, reinicia la conexión. Ahí sí, la está reiniciando. Entonces, la admisión parte momentos antes o grados antes del punto muerto superior. Punto muerto superior. Por ende, en este punto yo tengo el adelanto de apertura de admisión, el AAA. Y el tiempo de admisión va a durar hasta después de haber pasado el punto muerto inferior. Grados después. Por ende, aquí yo tengo el retraso de cierre de admisión, el famoso RCA. Ya cerrada la válvula de admisión y con el pistón ya subiendo del PMI al PMS, como está cerrada la válvula de admisión y obviamente la de escape ya estaba cerrada, empieza el tiempo de compresión. Comprime, 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 y antes de que llegue al punto muerto superior, tengo el adelanto de encendido, donde salta nuestra chispa, ¿no es cierto? Por ende, la carrera de explosión no sucede después del punto muerto superior, sucede desde que se empieza a inflamar la mezcla, grados antes del punto muerto superior. Empieza la carrera de explosión, aquí tengo más o menos mi pic máximo de presión, aquí empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, vale, 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 ¿y hasta qué punto? Hasta donde termina la explosión y comienza el escape, que tenemos el adelanto de apertura de la válvula de escape, el AAE, adelanto apertura de escape. Por ende, en este punto ya comienza la carrera de escape. Se abrió la válvula de escape, la de admisión permanece cerrada, empiezo a barrer los gases, ya el pistón empieza con su carrera ascendente, ¿no es cierto? Sube, 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 y después de haber pasado el punto muerto superior, esa línea que apareció, no la hice yo, no sé qué habrá sido. Parece que la tablet está cochina. Después de haber pasado el punto muerto superior, el escape termina grados después del punto muerto superior, en este punto. Por ende, en ese punto yo tengo el retraso de cierre de escape, el RCE, ¿vale? Por ende, es así como funciona un motor, trabajando con estas cotas: adelanto, apertura, admisión, retraso de cierre, admisión, adelanto, apertura de escape y retraso de cierre de escape. ¿Vamos bien? ¿Van recordando eso?
Don Pablo Hernández. ¿Qué nos recuerda, don Pablo? ¿Cuántos son los grados? Patricio, lo estoy pasando de forma superficial. No quiero enredarlos, ¿ya? No quiero enredarlos. Quiero pasarlo de forma superficial. Obviamente, después podemos integrar a grados y hacer cálculos de esto, obviamente, ¿ya? ¿Cuántos son los grados? Ahora, los grados no son todos iguales, porque ningún motor trabaja igual que otro, a no ser que venga de la misma fábrica, ¿ya? Por ende, los adelantos y retrasos son propios de cada motor, Donde yo quiero que se desempeñe ese motor, obviamente voy a tener que calcular esto, ¿ya? Voy a tener que calcular esto. A modo de consulta, ¿cuál sería el cruce valvular? A modo de consulta. ¿Entre qué punto y qué punto? Yerko. Cuando se está cerrando la válvula de escape y se está viendo la de admisión, o cuando se está viendo la de admisión. Lo mismo, lo que acabas de decir, pero al revés. Cuando comienza a abrirse la válvula de escape, y la válvula de admisión, y la válvula de escape está a punto de cerrarse. Por ende hay una permanencia, ¿ya? Exacto. Entonces cuando se empieza a abrir la admisión y cuando la de escape se empieza a punto de cerrar. Exacto. Entonces el cruce valvular va a ser igual al A más el RCE, que es adelanto, apertura, admisión, con el retraso de cierre de escape, ¿vale? El traslape, el overlap, el cruce valvular, como quieran llamarlo. ¿Ya? Ahora, que quede claro, los tiempos no duran 180 grados, pueden durar más o pueden durar menos, pero teóricamente duran 180 grados, pero en la realidad pueden durar más o pueden durar menos, ¿ya? Que quede claro. Acá ya tenemos la gráfica de forma lineal, lo que estábamos viendo del ciclo teórico y el ciclo práctico, ya este es el ciclo teórico y práctico, están los dos, ¿ya? Pero ahora de forma lineal. Partamos. En esta zona, en esta línea que está acá, yo voy a tener la presión atmosférica. Y por ende, en el tiempo de admisión entre este punto y este punto, yo voy a tener teóricamente una presión negativa, una presión de vacío, una presión inferior a la atmosférica. El motor está succionando aire, ¿vale? Por ende, se cierra la válvula de admisión, el pistón comienza con su carrera ascendente y comienza a aumentar la presión, a disminuir el volumen dentro del cilindro y obviamente el aumento de presión. Salta la chispa, ¿no es cierto? Salta la chispa, teóricamente, llegamos a nuestro máximo de presión, y obviamente el pistón, como está en carrera descendente, la presión empieza a disminuir porque el volumen empieza a aumentar, ¿vale? Empieza a aumentar, hasta llegar al punto muerto inferior, donde se abre la válvula de escape, ¿vale? El pistón comienza a botar este gas residual de forma de presión, sobrepresión, superior a la atmosférica, ¿vale? Hasta que termine su ciclo. Lo que expliqué era el teórico, ya que el práctico, obviamente, o real, va a estar corrido, ¿ya? Fijaos, acá está la admisión, grado después de la carrera, ¿vale? Del punto muerto superior. Lo mismo va a pasar con el término del retraso de retraso de cierre de admisión, ¿vale? Que después del punto muerto inferior. El salto de la chispa está antes del punto muerto superior, aquí está, yo antes dije aquí en el 6, porque teóricamente se habla que en el punto muerto superior salta la chispa, y después tenemos la carrera de compresión, ¿vale? O sea, carrera de compresión que va desde este punto a este punto, salta la chispa, carrera de expansión de gases, pasa el punto muerto superior, tenemos nuestro pic máximo de presión, y este comienza su carrera descendente. ¿Hasta dónde? Hasta donde abre
antes del punto muerto inferior, la válvula de escape, ¿ya? La válvula de escape. Gabriel, profe, me debo ir, debo llevar a mi mamá de urgencia al hospital, se siente mal, ¿cómo lo hago con la asistencia? Dame un segundo, Gabriel, deja sacar el screenshot de eso mismo que acabas de escribir. Listo, vaya nomás, trate de ver la grabación. Vale, vale. Seguimos. Pasamos el punto muerto inferior, obviamente, y aquí empieza el retraso de, o sea, el adelanto de apertura de escape, ¿ya? Adelanto de apertura de escape. Seguimos, barrimos los gases, pasamos al punto muerto superior, y obviamente tenemos el retraso de cierre de escape, ¿ya? ¿Qué me interesa de esto? No lo que acabo de explicar. Quiero que la figura que se da, que es esta, voy a borrar mejor, y voy a dibujar nuevamente acá, quiero que la recuerden. ¿Por qué? PMS, pic de presión. ¿Dónde está el pic de presión? Después del punto muerto superior. Si yo transformo ese pic de presión en energía, en fuerza, yo puedo decir que es allí donde más fuerza genera mi pistón en carrera descendente. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada yo les hablaba del torque cero, el torque mínimo, el torque máximo? El torque cero era cuando el pistón estaba totalmente vertical a la biela, ¿vale? El torque cero, el torque mínimo era cuando ya empezaba recién a rotar, y el torque máximo era a los 90 grados, 90 grados. Por ende, si yo llevo eso a 90 grados acá, los 90 grados serían acá. Ahí están los teóricos. Ese pic de fuerza estaría acá, teóricamente, pero en la realidad está grados después del punto muerto superior. Más o menos entre 15, ahí sí, 15 a 20 grados, ¿ya? Después del punto muerto superior, ¿ya? Entonces, este pic de presión sería nuestro máximo de torque, nuestro torque máximo real. El teórico es a los 90, pero el real es después del punto muerto superior, ¿ya? Ese es el ideal. Eso es lo que busca el avance de encendido. Recuerden que la propagación de la llama tiene una velocidad, ¿vale? Y queremos que siempre ese frente de llama que va avanzando esté haciendo presión sobre la cabeza del pistón. Nunca esté a destiempo, ¿ya? Kevin Salazar dice, el máximo de torque está justo después de un poquito más adelante del torque mínimo. El torque mínimo es cuando se mueve levemente el pistón. El torque cero es cuando está arriba, vertical, así en 0 grados, ¿ya? El torque mínimo es cuando se empieza a mover, y el torque máximo teórico es a los 90, pero en realidad es después del punto muerto superior, entre 15 a 20 grados. Vamos a suponer que el torque mínimo es a 1 grado después del punto muerto superior, ¿vale? Ahí queda un poquito mejor definido. Perfecto. Perfecto. Seguimos. Vamos a la parte entretenida de la clase. Conceptos, valores ambientales que afectan el funcionamiento del motor de combustión interna. Partamos con densidad del aire. Concepto de densidad. Denominamos densidad del aire a la cantidad de masa de aire por unidad de volumen. La densidad de cualquier cuerpo, sea sólido, líquido o gaseoso, expresa la cantidad de masa por el mismo por unidad de volumen. Profe, no entendí nada. Y aparte está leyendo la diapo, usted no lee diapo. Abajo sale una pequeña fórmula. Rho, que es la representación de la densidad, es igual a masa partido por volumen. El que no entendió lo que acabo de explicar, les voy a tirar un ejemplo. Y por favor, tomen atención porque van a entender al tiro el concepto de densidad. Nosotros vamos a hacer una masa. Vamos a suponer que somos 60 alumnos, entre todos 60 alumnos, 60 personas. Y vamos a estar dentro de una sala de clases. Dentro de una sala de clases. Entonces, somos 60 alumnos dentro de una sala de clases. Por ende, vamos a tener X densidad, ¿ya? Primer ejemplo. Duoc empieza a achicar la sala. Por ende, ya esa sala de 60 la achica a la mitad. Pero seguimos metiendo 60 alumnos en la mitad de esa sala.
Por ende, ahora nosotros vamos a estar más apretados en esa sala. ¿Qué va a pasar? La masa sigue siendo la misma, porque seguimos siendo las 60 personas. El volumen o el espacio varió, en este caso se achicó. ¿Qué va a pasar con la densidad? La densidad va a aumentar, va a aumentar. ¿Por qué? Porque vamos a estar más apretados. Por ende, la densidad, para que tengan el concepto claro, va a tener un grado de, a ver, ¿cómo explicarlo? Es el grado de compactación que va a tener un material, el grado de compactación. Si yo los comprimo más y más, nos volvemos más denso, porque el volumen lo sigo achicando, pero seguimos siendo la misma cantidad de masa, ¿vale? Pero al contrario, supongamos que Duoc se pone bueno y une dos salas de 60, ¿vale? Une esa área, dos salas, doble sala vamos a tener unida, pero seguimos siendo los 60 personajes. Si, supongamos que vamos a ser los 60 personajes. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a quedar más dispersos. Un alumno se va a quedar por allá, otro más al fondo, uno más cerca, pero van a quedar más lejos. Por ende, la densidad disminuyó. ¿Por qué? Porque ahora estamos más lejos. Por ende, vuelvo a repetir, la densidad tiene que ver con el grado de compactación de un material. Si yo los compacto a ustedes, se vuelven más densos. Si yo los libero a ustedes, los coloco en un espacio más grande, se vuelven menos densos. ¿Ya? Menos denso. ¿Se entendió el concepto? Es un ejemplo que se me vino a la mente. Lo había hecho con pelota en el ejemplo anterior con la otra sección, pero esta con un alumno estuvo buena. Ya, perfecto. Esto se ve cuando se rebaja la culata. Sí, podríamos decir que sí. Cuando yo rebajo la culata, obviamente aumenta la densidad, ¿sí? Están más apretadas ese volumen de aire que acaba de ingresar, ¿sí? Perfecto. Entonces, sigamos. Si se comprime una misma masa de gas, ocupará menos volumen, lo que acabo de explicar. O el mismo volumen alojará mayor cantidad de gas. Este hecho se conoce en la física como ley de Boyle. La densidad aumenta o disminuye en relación directa con la presión. Ley de Boyle. La densidad aumenta o disminuye en relación directa con la presión. Si yo hago más presión sobre un objeto, ¿vale? Que se pueda deformar, obviamente lo estoy compactando más y está aumentando su densidad. ¿Por qué? Como material está más cohesionado que antes. Ahora, si yo lo estiro, obviamente va a cambiar la cosa. Se vuelve menos denso. Pongamos este ejemplo. Ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. Gráfico de presión, volumen. Un gas, la misma cantidad de gas en los tres ejemplos, a una temperatura constante, siempre la misma temperatura. Nosotros sabemos que si comprimimos algo, la temperatura de este obviamente va a variar, pero en este caso es temperatura constante. ¿Qué va a pasar? Cuando yo ejerza mayor presión, como en el ejemplo número 1, ¿qué va a pasar con el gas? El gas va a ser comprimido. Su volumen se ve reducido. Por ende, su densidad va a aumentar. ¿Por qué? Porque las moléculas de ese gas van a estar más juntas, se vuelven más densos. Al contrario, en el ejemplo 3, cuando yo lo someto a una muy poca presión, ese gas ocupa todo el espacio, ¿vale? De ese volumen que está quedando, ¿vale? Totalmente diferente al ejemplo número 1. Si yo le ejerzo menos presión, ¿qué va a pasar con su densidad? Va a ser menos denso. Simplificadamente. Eso es lo que pasa. Y tiene que ver esto con el auto. Tiene que ver mucho aquí con la presión atmosférica. Totalmente. La presión atmosférica es esa columna de aire que está sobre nosotros, ¿no es cierto? Nosotros caminamos por una superficie y hay una columna de aire que hace presión hacia nosotros, ¿ya? Cuando estoy a nivel del mar, ¿vale? Nivel del mar, ¿qué va a pasar? Que esa columna va a ser más alta, por ende, más peso voy a tener, más masa de esta columna de aire voy a tener sobre mí o sobre lo que me rodea,
Al contrario, si yo subo a la montaña, esa columna de aire va a ser menor, va a ser menor. Por ende, ¿qué va a pasar? Como hay menos presión ejerciendo sobre mí y sobre lo que me rodea, el aire a nivel del mar va a tener más compactación que a nivel, que a un gran nivel o a una gran altura, ¿ya? Eso es netamente con la columna de aire. Para el que no entienda, voy a dibujar acá un monito. Voy a dibujar un monito a nivel del mar, ¿ya? Nivel del mar, y un monito en la montaña. Cuando hablo de la columna de aire, hablo de esto. Eso, eso, ¿ya? Por ende, si yo dibujara el aire y el oxígeno que hay en su interior, yo podría decir que a nivel del mar, las moléculas estarían así. Pero al contrario, cuando esté en altura, obviamente las moléculas van a estar más dispersas. ¿Dónde hay mayor densidad de aire? Obviamente a nivel del mar. ¿Dónde hay menor densidad del aire? Cuando empezamos a subir hacia la montaña a grandes altitudes. Por ende, mis pulmones siempre van a estar respirando el mismo volumen de aire. ¿Qué va a pasar a nivel del mar? Que voy a tener una buena oxigenación. Pero cuando esté en la montaña, voy a respirar el mismo volumen de aire, pero ahora ese volumen de aire tiene menos concentración de oxígeno, porque está más dilatado el gas. Eso es lo que pasa. Por eso se apunan los motores. Pasa exactamente lo mismo. Y nosotros también nos apunamos cuando estamos en grandes altitudes. ¿Se entiende? Como Argentina jugando en La Paz. Sí, un ejemplo claro. ¿Ya? Un ejemplo claro. Seguimos. Por otra parte, sabemos que si se aplica calor a un cuerpo, este se dilata y ocupa más volumen, hecho conocido en la física como ley de dilatación de los gases de Gay-Lussac. La dilatación de los gases está en función de la temperatura, independiente de la naturaleza de los mismos. Fijaos este ejemplo. Tengo un gas confinado dentro de un aparataje, ¿vale? Tengo un mechero está encendido y en el otro lado el mechero está apagado. Por ende, tengo 300 grados, no sale 100 Celsius o Kelvin, pero tengo 300 grados en lo que es temperatura y en el otro tengo 225. ¿Qué va a pasar? Al momento de aplicar temperatura a ese gas comienza a moverse molecularmente, empieza a expandirse, por ende, a tratar de utilizar todo el espacio disponible, ¿vale? Se dilata, se expande. Al contrario, al que está a menor temperatura, obviamente va a estar más contraído, lo que son las moléculas, en este caso, de ese gas, ¿ya? Un ejemplo, no sé si alguna vez en comprensión de la naturaleza, física de básica, hicieron experimentos. Había un experimento que todavía lo recuerdo y ahora como que me causa gracia. Un globo, si yo lo inflo, tiene X volumen de aire, ¿vale? Tiene X espacio, o sea, ocupa tanto espacio, da lo mismo. Si yo ese globo inflado lo coloco dentro del freezer, que hay menor temperatura, este se empieza a achicar y empieza a comprimirse, empieza a achicarse, achicarse, achicarse. ¿Por qué? Porque la baja temperatura provoca que las moléculas se unan, se contraigan. Por ende, el aire que está dentro de ese gas, de ese globo, se vuelve más denso, más denso. ¿Capichi? ¿Duda, estimado? Ya, perfecto. No de momento. Bien. Se va entendiendo entonces. Perfecto. Perfecto. Estoy tratando de dar ejemplos para que vayan quedando. Sabemos que es difícil a esta hora explicar de repente. Estamos todos cansados. Así que estoy tratando de dar ejemplos lo más didácticos y prácticos posible. ¿Ya? Seguimos. Presión atmosférica. Lo que estábamos hablando anteriormente. Presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. ¿Ya? Tenemos un ejemplo de una botella, un ejemplo claro que también lo voy a mencionar otro ejemplo. La botella la vamos a abrir, obviamente la vamos a tomar a una gran altura, donde tomamos la bebida, y la cerramos, ¿vale? La cerramos.
¿Qué va a pasar? Que cuando empecemos a bajar de la montaña allá a un lugar donde haya menos altura geográfica, la presión atmosférica va a ser presión contra ese gas que está dilatado en el interior de la botella. Por ende, va a haber una deformación mecánica de la botella. Si se dan cuenta, se empieza a deformar cada vez más cuando vaya bajando. ¿Verdad que pasa eso? Sí, por Inmendi. Mira, otro ejemplo. Si alguna vez fuiste al Paso de los Libertadores, fuiste a Argentina, fuiste a la nieve, no sé, y uno lleva cocaví, uno tiene que llevar cositas para picar. Aquí estamos con cosas. Que la papita frita, que la ramita, lo que sea. Esa ramita, esas papitas, ¿vale? Está la bolsa inflada, ¿vale? Y piensa que está a la presión de nivel del mar. Cuando empecemos a subir y pasemos al Paso de los Libertadores, lo más probable es que esa bolsa esté tan inflada que termine reventándose, porque se está dilatando el gas que está en su interior y quiere salir, quiere expandirse. Eso es lo que está pasando, porque la presión atmosférica a gran altura es menor, Eso es lo que pasa, ¿ya? Ahora, lo mismo, llevo una botella a nivel del mar, empiezo a subir, una gaseosa, lo que sea, un Sprite, una coca, llego arriba y la abro y obviamente va a saltar para todos lados, a no ser que sea precavido, obviamente, y lo haga lentamente. Pero si lo hago rápidamente, va a saltar para todos lados. ¿Ya? Por eso usan traje los astronautas, obviamente, buen ejemplo, Kevin Salazar. Es porque es como cuando se mezcla ácido muriático con aluminio. Sí, pero ese ejemplo está un poquito más complicado. Sí, yo he hecho ese tipo de experimento. ¿Ya? Esa reacción que tiene, sí. No me acuerdo si era ácido muriático, pero bueno, sí, puede ser. Pero no tiene mucha relación con lo que estábamos hablando. Entonces, fijaos, tenemos dos volúmenes de aire. En su interior hay moléculas de oxígeno, que es lo que nos interesa a nosotros para el proceso de combustión o para nuestra respiración. Vamos a suponer que nuestro motor respira ese volumen. A nivel del mar, el oxígeno que concentra ese volumen va a ser mayor, porque hay mayor presión atmosférica y está todo más cohesionado. Pero ahora, si subo al Paso de los Libertadores, como ejemplo que puse ahí, 3.200 metros, el oxígeno va a estar más disperso, por ende mi motor sigue aspirando la misma cantidad de volumen, pero ahora tiene menos oxígeno. ¿Qué va a pasar? Que la combustión se vuelve imperfecta y obviamente vamos a perder rendimiento. Eso es lo que está pasando. Y eso debido a la presión atmosférica. Profe, ¿cómo compensan los motores esa altura? Si son inteligentes, obviamente, los motores van a tener un sensor barométrico. Ese sensor barométrico detecta la altura y en base vaya subiendo, obviamente va a haber compensaciones tanto en el encendido como en la inyección de combustible, ¿vale? Obviamente si voy bajando también van a haber compensaciones. No todos los autos tienen sensor varo. Por ejemplo, el Corsa no tiene sensor varo. Entonces, ¿cómo detecta la altura? Cuando yo doy contacto, ¡tuc! Y voy a dar arranque, en ese momento de contacto, la unidad de control se queda con el valor que está arrojando el sensor MAP. El sensor MAP pasa a ser un sensor varo al momento de dar contacto, sin el motor andando. Por ende, esa lectura la toma como altura geográfica y genera corrección total de encendido y de combustible en base a esa información. Entonces, si quiero que el auto no se me apune tanto y un sistema de inyección más o menos convencional, lo ideal sería cortar el contacto a cierta altura, darle contacto y seguir dando al arranque y seguir subiendo para que vaya compensando los cambios de altitud, ¿ya? Pero hoy en día las unidades de control en su interior traen un sensor varo soldado en la misma placa y se van a dar cuenta que las unidades de control como que tuvieran un ventilete, tuvieran como un gorrito, como un sombrerito por donde entra aire, como un respirador. Ese respirador es el que lleva la presión atmosférica hacia el sensor barométrico, ¿ya? O de repente van a encontrar vehículos de alta gama con un sensor MAP que no está conectado a nada, está conectado ahí al vanomotor, al lado de la ECU, pero no hay ninguna manguera que conecte a ese sensor. Ese sensor es sensor varo. Pablo Hernández, entonces, ¿un auto con turbo a mayor altura debería sobrecargar más de la cuenta? No, va a comprimir más aire, pero ese aire va a tener un poquito más de oxígeno que un motor aspirado.
pero aún así después va a ser deficiente, ¿ya? Obviamente el turbo va a andar mejor a gran altura que el aspirado, el sin turbo, pero igual va a llegar a un punto donde le va a faltar aire y igual se va a descompensar, ¿ya? ¿Se entiende? Vale. Tres conceptos que tienen que manejar: presión absoluta, presión manométrica y presión de vacío. La presión absoluta es cero absoluto. Y donde yo tengo el cero absoluto es donde yo tengo... Eso quiere decir que el cero absoluto de presión viene siendo en el espacio, o en lugares donde se genere vacío absoluto. Por ejemplo, la NASA, cuando hacen pruebas de traje, pruebas de astronauta, tienen unos lugares grandes donde se genera un vacío tal que no hay aire, ¿vale? Para hacer pruebas de hermeticidad, etcétera. Por ende, esa es mi presión o mi cero absoluto. De ahí parte la presión absoluta. Tenemos la presión manométrica, que es la que utilizamos siempre, la que estamos ya, siempre la vamos a estar utilizando. ¿Por qué? Cuando nosotros tomamos cualquier manómetro, un manómetro o un reloj de presión de turbo, un vacuómetro o cualquier otro tipo de medidor que mida presión, vamos a ver que la aguja está en el cero y no necesariamente va a estar tocando el tope que tiene la aguja. Ahí ese manómetro está midiendo presión atmosférica. O sea, si yo me llevo ese manómetro en la mano y subo hasta la montaña, obviamente la presión atmosférica, como va a variar, la presión que va a indicar ahí ya no va a ser cero, va a variar, ¿vale? Va a variar. Por ende, la presión manométrica parte desde la presión atmosférica, ¿vale? Desde la presión atmosférica. De ahí para arriba es presión manométrica. O sea, tengo un bar de presión manométrica, ¿ya? Tengo un bar de presión, tengo dos bar de presión manométrica, porque está partiendo del cero y el cero lo toma desde presión atmosférica. Y la presión de vacío sería al contrario de la manométrica. El máximo de presión de vacío sería cuando nos acercamos a presión atmosférica. Por ende, la presión de vacío es inferior a la atmosférica. Inferior. O sea, cuando yo leo vacío en un vacuómetro, estoy midiendo presión de vacío o de presión, como quieran llamarlo. ¿Ya? Eso es presión de vacío. Y el tope de presión de vacío, de forma negativa, vendría siendo casi llegando, que no se va a dar nunca acá, obviamente siempre va a haber aire, a la presión absoluta, al cero absoluto. ¿Capichi? Ahí está el cero absoluto, aquí está presión atmosférica, y de ahí hacia arriba tenemos sobrepresión, que sería una presión manométrica, y obviamente entre presión atmosférica y el cero absoluto tengo las presiones de vacío. ¿Ya? Leonardo Jara, ¿qué pasó? No entendí mucho lo que acaba de explicar, profe, lo último. ¿Pero qué parte? El tema de las presiones. Ya. Cuando nosotros empecemos a hablar de presiones, porque vamos a hablar harto de presiones de aquí en adelante, van a existir tres tipos de presiones. La que nosotros siempre vamos a estar utilizando es la presión manométrica, la que ya estamos acostumbrados a utilizar. Por ejemplo, un reloj de presión de turbo, un vacuómetro, un inflador de rueda, lo que sea. Cualquier manómetro, cualquier indicador que me mida presión es un manómetro de presión manométrica, ¿vale? Por ende, parte midiendo desde presión atmosférica hacia arriba. Ahora, tú estás sometido a presión atmosférica. Por ende, si tú tuvieras un reloj en la mano, estaría marcando cero, pero ese cero realmente es presión atmosférica. De ahí para arriba es presión manométrica. De ahí para arriba, desde presión atmosférica hacia arriba es presión manométrica. ¿Ya? Presión de vacío sería al contrario. Sería cuando la aguja baja desde presión atmosférica hacia abajo, ¿vale? Como lo que pasa cuando el motor está succionando aire. Cuando succiona aire, está generando un vacío, una presión negativa a la presión atmosférica. Eso es presión de vacío. Una presión inferior a la presión atmosférica o inferior al cero manométrico. ¿Ya?
Ahora, todo esto va ligado con la presión absoluta, porque obviamente la presión de vacío tiene que tener un tope, y ese tope de vacío vendría siendo la presión absoluta, y en este caso vendría siendo el cero absoluto. Pero, ¿dónde se obtiene el cero absoluto? Donde no exista aire. Donde no exista aire. ¿Vale? Por ende, en el espacio o en generadores de vacío. ¿Vale? Lo mismo que estaba explicando, instalaciones de la NASA donde se hagan pruebas. ¿Ya? Entonces, la presión absoluta parte del cero absoluto hacia arriba. ¿Ya? Hacia arriba. ¿Capichi? Ya, perfecto. Temperatura del aire. Si la temperatura es alta, en este caso 40 grados centígrados de temperatura ambiental, entonces la densidad del aire bajará. Bajará. Lo que estábamos dando en el ejemplo de dilatación de gases. Si yo le aumento la temperatura, ¿qué va a pasar? El gas se dilata. Y si se dilata, las moléculas se expanden. Por ende, la densidad va a bajar. ¿Ya? Obviamente, va a ser difícil la respiración con una temperatura elevada. Igual que en altas altitudes, va a estar dilatado el aire, va a estar dilatado. Y como resultado, la masa de aire decrecerá, o sea, la concentración de oxígeno que nosotros necesitamos para respirar o para que funcione el motor, caerá, caerá. El AFR, relación aire-combustible, AFR, será más rica en un ambiente de temperaturas altas, 40 grados centígrados, como en tiempos fríos, 5 grados centígrados. Esto va a depender de la inyección electrónica, pero la gran mayoría hace esa tendencia. O sea, si me va faltando oxígeno, yo compenso con un poco más de combustible y se me genera una mezcla rica. Lo mismo que en tiempos fríos. Está aumentando la cantidad de aire, de oxígeno que va ingresando porque viene más compactado, porque viene más frío, compenso con más combustible. ¿Vale? Eso es lo que está pasando. Como en el ejemplo de ahora. Volvemos al volumen de aire. Ese volumen de aire tiene todas esas moléculas de oxígeno que necesita mi motor para poder funcionar a 10 grados centígrados. ¿Qué va a pasar? Cuando aumente la temperatura y quiera respirar ese mismo volumen de aire, obviamente, como tiene una alta temperatura, el gas se dilata y el oxígeno presente en ese volumen ahora va a ser menor. Por ende voy a tener una pérdida de rendimiento. ¿Ya? Una pérdida. Eso es lo que pasa con los cambios de temperatura. ¿Cómo genera compensación la unidad de control? Obviamente con el sensor IAT. El sensor IAT indica el valor de temperatura de aire que está ingresando. Ese genera corrección tanto en el encendido como en la cantidad de combustible que se inyecta. Humedad del aire. La humedad del aire también afecta el rendimiento del motor. Si la humedad relativa del ambiente aumenta, entonces la cantidad de agua aumentará en el aire. Y como resultado, la masa de aire disminuirá. El mismo ejemplo. Si yo estoy respirando ese volumen de aire con un poco porcentaje de agua en su interior, o sea, vapor de agua en suspensión en el aire, obviamente voy a tener una buena respiración, una buena oxigenación, mi motor se va a comportar bien. Pero al contrario, si empieza a aumentar la humedad, ¿vale? Como por ejemplo aquí en el ejemplo del 60% humedad, esas gotitas de agua ocupan un espacio en ese volumen de aire que está aspirando mi motor. Por ende, el oxígeno que está presente va a ser deficiente. Ahora me dirán, profe, pero el agua tiene H2O, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Sí, está claro. Pero cuando está llovinando, cuando tenemos exceso de humedad o cuando está lloviendo, que sería el 100% humedad, solo sale vapor de agua por el escape. ¿Eso qué quiere decir? Que esas gotitas de agua que ingresaron al cilindro solo se transforman, no van a separarse molecularmente para poder utilizar esos elementos como utilizarlos para el proceso de combustión. Solamente se va a transformar. Por ende, un día lluvioso, el auto anda mal. No nos damos cuenta porque andamos más lentos, obviamente. Pero un día lluvioso, obviamente perdemos rendimiento. Perdemos rendimiento. Humedad del agua.
Entonces, para ir considerando, respecto al funcionamiento del motor, primero, la densidad de la carga, o sea, la cantidad de oxígeno que voy a ingresar al cilindro. Eso es importante. Ya sabemos que la presión atmosférica, la temperatura ambiental y la humedad ambiental afectan el rendimiento del motor. Densidad de la carga, aire o mezcla que entra al motor. ¿Ya? En los diésel se nota totalmente, los diésel se notan. Totalmente. Diseño de conductos de aspiración o escape, velocidad ideal de 40 a 60 metros por segundo. Esa es la velocidad ideal. ¿Por qué? Si yo varío la velocidad, obviamente la inercia de gases, ese movimiento molecular del gas que ingresa y del que sale, se va perdiendo. Se va perdiendo. Y si yo lo pierdo, el barrido de gases que necesito en el cruce valvular no se va a dar. Si pierdo inercia, mi motor se descomprime. ¿Han visto de repente cuando se rompe el escape o le sacan el escape y los motores aceleran, pero sentimos que no tiran, no andan, o como que se descomprimen? Es porque se pierde esa velocidad del gas. Eso es lo que pasa. No es que pierdan compresión al momento de romperse el escape, se pierde velocidad de gases. Por ende, el barrido es ineficiente, la entrada es ineficiente y obviamente la salida es ineficiente. Todo es ineficiente en el interior del motor. Entonces, velocidad ideal de 40 a 60 metros por segundo. Esto es entrada y salida. Tiempo de apertura y cierre de válvula. Obviamente, sabemos que necesitamos de adelantos y retrasos para poder provocar estas inercias de gases. ¿Ya? Esta inercia de gases. Llenado el cilindro con respecto a la velocidad de rotación. Yerko, pregunte. Profe, pasa igual como cuando uno le pone una línea de escape muy gruesa, ¿o no? Por ser de 3. Claro, cuando le colocan un tubo de escape que está sobredimensionado a lo que calculó el fabricante, se descomprimen, pierden velocidad de gases. Y si pierdo, obviamente sentimos que el motor anda más lerdo. ¿Sí? Tal cual. Tal cual. Jorge Herrera, pregunte. Pregunte. ¿Nada, Jorge Herrera? Ya, seguimos. Cálculos. Cálculo sencillo, ¿vale? Esta es la última etapa de esta diapositiva. Primer cálculo, cilindrada unitaria. No estoy dando ejemplos, solamente de qué forma teórica se hace el cálculo. Obviamente la cilindrada unitaria va a ser la capacidad de desplazamiento de volumen que posee el motor. Está expresado generalmente en centímetros cúbicos, relacionando el área del cilindro y el largo de su carrera. O sea, cuando hablamos de cilindrada unitaria, vamos a hablar solamente de un cilindro, Listo. ¿Cómo se hace el cálculo? El área por el largo o por la carrera. Por ende, primero tengo que sacar el área del cilindro como tal. ¿Cómo lo calculo? Tengo dos formas. Pi por radio al cuadrado, esa sería uno, o, ese sería uno, voy a marcarlo acá, si no, no se va a entender, ese sería uno, y el otro sería pi por diámetro al cuadrado dividido 4. De esas dos formas yo puedo calcular el área del cilindro, de una de sus caras, ¿no es cierto? Puedo o con el radio calcularlo o con el diámetro. Profe, no recuerdo lo que era diámetro y radio, ¿vale? Me ha pasado otro año, así que prefiero explicarlo. El diámetro va a ser una línea que va a cruzar desde un extremo de la circunferencia, va a pasar por el centro y va a llegar al otro extremo. Eso es diámetro, ¿ya? Diámetro. El radio va a salir desde un extremo o del punto medio y se va a cruzar así. Eso es radio y el otro es diámetro. Diámetro. Uy, ¿por qué no marca? Diámetro. Ahí sí. ¿Vale? Por ende, ya calculando eso, lo multiplico por la carrera, que sería entre punto muerto superior y punto muerto inferior. Esos dos valores los multiplico y calculo la cilindrada unitaria, o sea,
de solamente ese cilindro del motor. Si yo quisiera calcular la cilindrada total del motor, se me agrega la Z, que la Z es la cantidad de cilindros. O sea, al resultado X que obtuve como cilindrada unitaria, la multiplico por Z, ¿ya? Que sería la cantidad de cilindros. 4 cilindros, 5 cilindros, 6 o 8 cilindros o más. Esa es para sacar la cilindrada total. Saco la cilindrada de un cilindro y la multiplico por la cantidad de cilindros que tenga el motor. Ahora, yo lo estoy mostrando muy superficialmente esto. Próxima semana yo le voy a dar a los cálculos, pero voy a enseñar cómo se calcula real, con cubicaje, con todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque de repente lo pasan muy superficialmente y de repente nos podemos mandar un ranazo y el fabricante nos dice, esta es la tolerancia que podemos tener en una relación de compresión, ¿vale? Entonces yo necesito cubicar para poder saber si puedo seguir rectificando o si con la rectificadora voy a tener conflicto, no sé, ¿vale? Hay que saber. ¿Qué era L? El largo del cilindro, la carrera del pistón, desde el punto muerto superior al punto muerto inferior. Jorge Herrera, ¿qué iba a preguntar? ¿Ya, Alejandro? Jorge Herrera, ya, seguimos. Entonces, que quede claro, la cilindrada, obviamente, si yo tengo mayor cilindrada, mayor cantidad de cilindros, ¿vale? Lo que voy a tener es mayor desplazamiento, ¿sí? ¿Qué es desplazamiento? Mayor movimiento de aire-combustible, voy a tener más fuerza, más torque y por consecuencia mayor potencia. Motor del Bugatti Veyron, motor W16, 16 cilindros haciendo fuerza sobre ese cigüeñal, imagínate. Por ende, tiene obviamente un gran desplazamiento de aire, como me da como resultado mayor fuerza. ¿Ya? Mayor fuerza. ¿Alguien va a preguntar algo? Ignacio González, sí se escucha. Sí, ahí reinicio. Perfecto. Sí, lo escucho. Hola, profesor. Jorge Habla Herrera. Jorge Herrera. Sí, sí. Bueno, les quiero compartir un poco algo que me pasó con el tema de los gases. El tema, ¿Ya? yo tengo un Hyundai Accent Prime 2005 el catalítico se fundió porque tengo problemas de compresión. Y entonces se empezó a descascarar dentro la losa. ¿Ya la Empezó a losa? tapar todo el escape. ¿Sí? Y llegó un momento que el auto andaba a 10 por hora, así, no aceleraba, venía de Limache, así, no avanzaba más. Llegué, desarmé la línea, y claro, la línea estaba obstruida y además el catalítico, porque yo anteriormente para pasar los gases le había puesto otro catalítico más, porque el original ¿Ya? valía muy caro, valía 600 lucas. Entonces, tiene razón lo que dice usted con el tema de si no tiene salida de escape, los gases, eh, claro que se produce una mala compresión en el motor y por ende todo lo que pasa. Exactamente, pues, si es tal cual. Por ejemplo, si usted hubiera tenido esta herramienta, deme un segundo. Descarga, ¿dónde está esto? Imágenes, escritorio. Acá está. Oh. Si hubieras tenido esta herramienta, que yo digo que es fundamental, que es el vacuómetro, se hubiera dado cuenta que tendría una contrapresión en el sistema de escape, ¿vale? Por ejemplo, en estos momentos el vacuómetro está midiendo presión atmosférica, ¿vale? Porque está conectado al aire. Pero ahora, si conecto una manguerita directamente al múltiple de admisión, va a seguir marcando presión atmosférica, a no ser que le dé arranque al motor. Al momento de darle arranque y la mariposa esté cerrada, va a estar en ralentí. Por ende, se está generando un gran vacío que va a estar oscilando entre estos dos puntos, como motor normal.
Cuando tengo obstruido el catalítico, cuando tengo una contrapresión en la salida, se me rompió, o sea, se me dobló el escape y está generando contrapresión, o el catalítico se fundió, como usted bien estaba diciendo, obviamente mi valor de la aguja no va a estar trabajando acá en ralentí, va a estar trabajando por esta zona, o tal vez más cercano acá. Y era por eso que el motor se sentía tan lerdo, tenía tan poca fuerza, ¿ya? Chicos, esta herramienta es fundamental en cualquier taller. El cuento que hay que aprender a interpretar los movimientos de la aguja. Hay muchos movimientos, muchos para aprender, y esto es ensayo y error. Esta herramienta te puede decir que hay problemas de sincronización, hay problemas de válvula, problemas de asiento, problemas de escape, problemas de compresión, problemas de encendido, etcétera. Y solamente sabiendo cómo varía la aguja, nosotros podemos diagnosticar. Por ende, si el don Jorge hubiera puesto este equipo, hubiera al tiro notado que hubiera tenido una contrapresión. Lo más probable es que hubiera habido un ejercicio del mismo vacúmetro que te va a decir, acelera hasta 2000 y vea qué comportamiento tiene la aguja, porque uno tiene que hacer procedimientos. ¡Pum! Se mueve entre este lado. Ah, ya, contrapresión en el escape. Y hubiera salido. ¿Ya? ¿Capich? Así que bueno el ejemplo que tiró. No había inercia de gases. Gracias, profesor, sí, para compartirlo con los compañeros, porque de repente Sí. uno no sabe lo que se puede encontrar en el camino y Sí, pues, obvio. compartir todas las informaciones. Por ejemplo, ¿qué hago yo cuando ya sé que el catalítico tiene ese problema? Saco el sensor de oxígeno. Y sacando el sensor de oxígeno, obviamente voy a tener una mejora en esa contrapresión. Va a salir el gas por el orificio de la bujía, o sea, del sensor de oxígeno. ¿Vale? Sobre todo cuando se tapan los DPF, saco ¿cómo se llama? El sensor de oxígeno, la wideband, y obviamente hay una mejora. Ah, ya, este cuento está obstruido, está saturado. ¿Ya? Seguimos. Diego. Profe, acá Alejandro, una duda. Con eso de que está hablando usted del sensor de oxígeno, ¿qué pasa si yo saco el sensor de oxígeno? Lo que pasa es que yo tengo un Subaru y en el auto está el check engine prendido, pero es porque el sensor de oxígeno no es el original, porque el original sale entero caro, pero tengo el sensor alternativo. ¿Y ¿Ya? qué pasa si yo saco el sensor de oxígeno? La unidad de control no tiene retroalimentación. Mira, es que pueden pasar muchas cosas. Eso va a depender del programa y la rutina que le dio la persona o el ingeniero o el set de ingeniero que le dio la inteligencia a esa unidad de control. Si yo le saco el sensor de oxígeno, la teoría dice que la señal se va a pegar a un extremo. O sea, o va a quedar en 0 o va a quedar en 1. Si la unidad de control es tonta, lo más probable es que va a tener tendencia a tratar de cambiar ese valor. Si está en 0, sería mezcla pobre. Por ende, estaría todo el rato tratando de enriquecer para tratar de cambiar ese estado. Sería lo mismo al contrario. Si se va a 1 volt como tope al momento de desconectar, creería que sería muy rico y trataría de empobrecer. Pero también hay unidades de control que como cuando se van a tope asumen una condición de falla y entran como un modo degradado. Hay limitancia de potencia. Por eso, no te puedo decir qué haría. Lo que yo te recomendaría es dejar el sensor de oxígeno. Ahora, ¿qué error te está tirando el sensor de oxígeno? Si tú colocaste uno alternativo, debería estar funcionando, porque es un sensor Narrowband de Subaru, ¿no? 4 cables, 4 vías. Por ende debería estar funcionando. Uno, puede ser que el muestreo es muy lento, la señal sinusoidal que está entregando es muy lenta y lo toma como error. O también la resistencia del calefactor puede ser distinta a la del original y está asumiendo una condición de que hay un cortocircuito o un problema en el calefactor del sensor de oxígeno. Tienes que ver bien qué es lo que está asumiendo como error, o problemas del sensor o problemas del calefactor. Si problemas del calefactor, nada, da lo mismo, déjalo así nomás. Y si es problema del sensor, claro, podría ser que el muestreo es muy lento, porque es muy barata el sensor de oxígeno que colocaste. Claro, exactamente del sensor. Ya, pues, gracias. Dale. Yo igual tengo un Subaru y cuando le ponen sensores de oxígeno alternativos funcionan mal. Tiene que ser original. Exacto. Tiene que ser original para el Subaru. ¿Y el original, si no me equivoco, es Delphi? Creo que sí. Sí, creo que sí. Pero el sensor de oxígeno original sale casi $3.90, el puro sensor, pues. Ese es No, si es más barato. Yo lo vi allá No en Santiago, profe, y quedé con tragedia.
No, tiene que ser más barato, no puede ser tan caro. ¿Porque qué año es su Subaru? 2003. No, Narru, van uno normal, no deberías tener problemas. Estáis llorando. Ya, ya, sigamos con la clase. Sí, no, sí tiene que ser más barato. Tiene que ser más barato. Ya, sigamos entonces. Relación de compresión, y aquí ya vamos matando, dice, es la relación en volumen entre el cilindro y la cámara de combustión. Es la relación entre el volumen aspirado total en la carrera de admisión y el volumen a que es reducido en la carrera de compresión. En otras palabras, es la cantidad de veces que la cámara de combustión está contenida a lo largo del cilindro. ¿Ya? Por ende, la fórmula de relación de compresión, V1 más V2 dividido V1. ¿Qué es V1? Volumen de la cámara de combustión. ¿Qué es V2? Volumen del cilindro. Por ende, si yo hago acá un pequeño esquema, sería una cosa así. Sería la cámara, chucha, no, chuta, no se imaginen otra cosa. Ahí está el pistón, voy a dibujarlo al tiro. Ya, ahí está el pasador, ahí está la biela, ahí están las válvulas, ahí sí, y ahí está la bujía, ¿vale? Por ende, aquí está el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Por ende, V1 sería el volumen de la cámara de combustión. Eso es V1, ¿ya? Y V2 vendría siendo el volumen del cilindro. Sería todo esto, todo esto. Eso es el volumen, ¿ya? Total, ¿ya? V1, V2, ¿ya? Cuidado con el subconsciente, el profe. ¿Ya? Entonces, tengo el V1 que viene siendo la cámara de combustión. ¿Cómo yo mido la cámara de combustión? Cubicando con algún líquido. No hay ninguna otra forma. Es la única forma de cubicar. Y también parte de la cámara de combustión también puede ser la cabeza del pistón si es que tiene alguna deformación, si tiene alguna figura extraña y no es liso. Más si tiene algún valle, alguna cuenca, ¿vale? Por ende también se tendría que cubicar el pistón cuando está en el punto muerto superior. De igual forma, vuelvo a repetir, esto lo estoy explicando de forma superficial. Próxima semana vamos a tirar cálculos de esto, ¿ya? Así que les voy a enseñar cómo se cubica, obviamente, con algún ejemplo más gráfico. Su valor final es expresado en proporción, no posee un valor, o sea, es solamente una comparación. Yo comparo cuántas veces queda reducido lo que aspiré. Ah, quedó reducido a un 10, a un 11, etcétera. Por ende, relación de compresión, ¿vale? Es lo que acabo de explicar. ¡Pum! Motor encendido por chispa de 7,1 a 10,1 en lo que es relación de compresión. Hoy en día ya tenemos mayores relaciones de compresión. Eso viene dado por la tecnología de los materiales, la unidad electrónica y obviamente el combustible que estamos utilizando. Estos son valores viejos. Y motor encendido por compresión o motores diésel ya de 14 es a 1 a 22 es a 1. También ha subido un poquito más estos valores, así que también este valor que se está dando acá en motores encendido por compresión está como algo antiguado, está viejo. La relación de compresión es un factor vital en el funcionamiento del motor, lo sabemos, ya que determina la capacidad del motor y establece su límite mecánico de funcionamiento en base al tipo de combustible utilizado. Recordar, si yo hago alguna variación en la relación de compresión, y no toco la electrónica, no toco el encendido, no toco el combustible, obviamente ese motor va a andar mal. Yo cualquier modificación que le haga a la relación de compresión tengo que generar una compensación, ¿ya? Ojo, tengo que realizar alguna compensación, retrasar el encendido, ocupar combustibles de mayor octanaje, etcétera. No así si yo disminuyo la relación de compresión, o sea, agrandando la cámara, etcétera, etcétera, ¿ya? Relación de compresión. Chicos, ¿alguna duda? No quiero seguir enredándolos más. Don Diego.
¿Todo bien? Perfecto. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, dejemos hasta acá nomás. Próxima semana le damos los cálculos y obviamente la diapo de la próxima semana. Y eso. Lo que sí, no se retiren todavía. Necesito sacar el screenshot de la asistencia. Como siempre, en caso de cualquier cosa, me gusta tener registro de todo. Y estamos. Queda libre de acción y nos vemos la próxima semana en el práctico, el día lunes, y en la teoría, el día martes. Éxito a todos, que estén muy bien. Se cuidan. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao.